soy el profesor Israel. Para hoy tenemos la lección 1, ángulos, sección 2, clasificación de ángulos, lección 3, perpendicularidad, sección 1, rectas perpendiculares y la lección 4, paralelismo. Vamos a retomar la clasificación de los ángulos, vamos a ver cuándo dos ángulos son congruentes, vamos a ver también los conceptos de perpendicularidad y paralelismo. Vamos a ello. Tenemos la clasificación de los ángulos. Cuando la medida del ángulo A es igual a 0 grados, se le conoce como ángulo nulo. Ahora, si la medida del ángulo está entre 0 y 90 grados, se le conoce como ángulo agudo. Y cuando la medida del ángulo A llega a 90 grados, se le conoce como ángulo recto. Si la medida del ángulo A está entre 90 y 180 grados, le vamos a conocer como ángulo obtuso. Cuando llegamos a los 180 grados, se le conoce como ángulo llano. Si la medida del ángulo A supera los 180 grados y está entre 180 y 360 grados, le vamos a conocer como ángulo cóncavo. Y cuando la medida del ángulo ha completado un giro, le vamos a llamar ángulo completo, donde este es de 360 grados. Y hasta aquí con la clasificación de los ángulos. Ángulos congruentes. Dos ángulos que tienen la misma medida son ángulos congruentes. Tenemos entonces el primer caso. Tenemos el ángulo A y el ángulo B. Si se fijan en la figura, no me indican la medida del ángulo B ni la medida del ángulo A. ¿Cómo voy a saber si son congruentes? Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es sobreponer una figura con respecto a la otra. O vamos a sobreponer un ángulo con respecto al otro. Y si coincide, entonces son congruentes. Vamos a hacer eso. Nos fijamos entonces que los dos ángulos coincidieron, entonces quiere decir que son congruentes, que tienen la misma medida. La diferencia entre decir igual y decir congruente es que congruente no conozco la medida, pero al sobreponer una figura con la otra, entonces coincide. Pero el significado en sí es el mismo, es que tengan la misma medida, pero sin conocer la medida. Bien, entonces podemos decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Y lo podemos abreviar en símbolos matemáticos, miren, ángulo A, y esta figurita que está aquí con un igual y como una culebrita en la parte de arriba, significa congruente y el ángulo B. Entonces tenemos abreviado, el ángulo A es congruente con el ángulo B. Bien, vamos a ver otro caso de la congruencia. Tenemos el caso 2, vamos a ver si son congruentes. Para ello entonces sobreponemos las figuras y pasa lo siguiente. Miren que no coinciden los ángulos. Entonces en este caso tengo que decir que el ángulo C no es congruente con el ángulo D. Y lo abreviamos de la siguiente forma. Decimos ángulo C no es congruente, entonces le ponemos una línea como cancelando que no es congruente al ángulo D. Y ahí está, miren, es bien sencillo. Congruente en sí lo que significa es que son iguales, pero que no le dan la medida, sino que lo averiguamos sobreponiendo las figuras. Vamos ahora con el siguiente concepto. Rectas perpendiculares. Definición. Dos rectas, rayos o segmentos son perpendiculares cuando tienen un punto en común, formando un ángulo recto. Tenemos entonces la recta M y la recta L y tenemos ese punto en común que le vamos a llamar D. Ahora vamos a utilizar un transportador para mirar qué sucede con la medida desde la recta M hasta la recta L. Y nos fijamos que el ángulo que mide es de 90 grados. Cuando tomamos un ángulo de 90 grados, entonces vamos a escribir como un cuadrito, así como se muestra en esta parte de acá. Ya no necesito representar los 90 grados. Ese cuadrito que está ahí me indica que ahí hay 90 grados. No tengo que escribirlo. Con que tenga este cuadrito, ya sé que esto mide 90 grados. Bien, entonces podemos decir que la recta M es perpendicular a la recta L. ¿Por qué? Porque están intersectándose las dos rectas en un punto en común y forman un ángulo de 90 grados. Eso significa que son perpendiculares.
¿Cómo lo escribo en símbolos matemáticos? Pues quedaría de la siguiente forma. La recta, esta figurita de aquí significa recta M, y esta T al revés significa perpendicular. La recta M es perpendicular a la recta L. Miren, ahí está, cómo se escribe en símbolos matemáticos. Vamos a ver otros casos. Tenemos un segmento, el segmento AB, y trazamos una recta L que se va a intersectar en un punto en común, que es el punto D. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a formar un ángulo de 90 grados. Recuerden que ya habíamos mencionado que este cuadrito de aquí significa que ahí hay un ángulo de 90 grados. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, que el segmento AB es perpendicular a la recta M. Y lo escribimos en símbolos matemáticos de la siguiente forma. Si nos fijamos acá, miren, el segmento solo tiene una línea en la parte de arriba. Segmento AB. Perpendicular ¿a quién? A la recta. Mire, aquí está la figurita de la recta L. Y así es como se escribe en símbolos matemáticos. Hay que prestar mucha atención a esos símbolos matemáticos. Vamos entonces con la siguiente figura, que sería el rayo AB. Y trazamos una recta que choca en ese punto, que es el punto A. En este caso ya no tengo que escribirlo porque aquí está el punto donde choca el rayo con la recta. Y tiene que formar un ángulo de 90 grados. Recuerde, ¿por qué tiene que formar el ángulo de 90 grados? Esa es la condición que nos da la definición, que tiene que ser un ángulo recto. Y los ángulos rectos son los que miden 90 grados. Bien, entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Que el rayo AB es perpendicular a la recta L. Y lo escribimos en símbolos matemáticos. Y ahí tenemos, miren, el rayo AB. ¿Sí? Y es perpendicular a la recta L. Bien, y hasta aquí entonces con la definición y los casos donde podemos tener recta perpendicular, pero recuerden que no solo son rectas, también son segmentos, así como en este caso de aquí, y también puede ser rayos, no solo el caso de las rectas como en este primero. Ahora vamos con el paralelismo. Rectas paralelas, la definición: dos rectas son paralelas si no se tocan. Entonces tenemos la recta M. Para que sea paralela, la condición es que no se toquen. Entonces trazamos una recta de tal forma que no se logren tocar. Entonces miren, aquí tenemos no se logran tocar. Entonces es una recta a la par de la otra. Entonces podemos decir que la recta M es paralela a la recta L. Y lo escribimos en símbolos matemáticos de la siguiente forma. Recta M paralela, miren, son dos líneas. ¿Paralela a quién? A la recta L. Y ahí está, miren. Es bien sencillito. Aquí solo estamos entendiendo los conceptos y cómo se escribe en símbolos matemáticos. Otra forma de explicarlo es que son equidistantes. Es decir, siempre mantienen la misma distancia entre sí. Entonces quiere decir que si yo tengo una recta M y tengo otra recta N y utilizo un metro, en este caso mide 1 centímetro. Entonces yo ese metro lo muevo y la distancia tiene que ser la misma siempre entre la recta M y la recta L. Entonces quiere decir que esas dos rectas son paralelas. Es otra forma de explicar también el paralelismo. Entonces podemos decir que la recta M, aquí está, la recta M es paralela, aquí lo escribimos en símbolo matemático, a la recta N. Vamos a ver el siguiente caso, que es cuando dos rectas que se cortan en un solo punto no son paralelas. Entonces tenemos la recta M y la recta L y se cortan en el punto D. ¿Qué sucede? Pues es evidente. Esas rectas, la recta M no es paralela a la recta L. Escribimos en símbolos matemáticos que la recta M no es paralela. Si se fijan, aquí lleva como un tache. Eso significa que no son paralelas a la recta L. Y ahí está, miren, es bien sencillo. Estos son los nuevos conceptos, hay que apropiarse de ellos, entenderlos bien, y los dejo con los ejercicios. En los ejercicios, entonces nos pide ordenar de mayor a menor los ángulos según sus medidas.